Vamos a iniciar entonces con este primer ejemplo que dice un trozo de oro de 7.5 centímetros cúbicos pesa 144.75 gramos fuerza. Nos piden encontrar el peso específico de este trozo de oro. Bien, la ecuación que tenemos para calcular el peso específico, el peso específico lo vamos a representar con un símbolo un poquito raro, es un tipo 8, así más o menos, ¿verdad? No es un 8 totalmente cerrado, pero es así más o menos. Con esta letra, es una letra griega, ¿verdad? Que representa en este caso el peso específico. ¿Verdad? Como hablábamos del peso específico, pues es distinto para cada material. Hablábamos en los ejemplos en la parte teórica de que aquí tiene que ver el volumen, ¿verdad? Un centímetro cúbico más o menos tendría esas dimensiones, ¿verdad? Ya no solo es base ni altura, sino que también ahora se agrega la profundidad. Y un trocito de oro, dicen, no es lo mismo, no pesa igual que un trozo de agua. No es lo mismo, no tienen el mismo peso. De hecho, hablamos también de la densidad. ¿Se acuerdan ustedes de que les decía que la masa es constante en cualquier parte del universo? ¿Verdad? Usted se va a Marte, si su masa es de 120 kilogramos, su masa allá va a seguir siendo de 120 kilogramos. Luego se va a Saturno y luego viaja a otro planeta, su masa va a ser constante. ¿Por qué? Porque lo que va a variar es su peso, ¿verdad? Porque depende de la gravedad de cada planeta, va a ir variando su peso. En algún planeta probablemente su peso sea menor que la que experimenta aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que va a ir variando es el peso. En el caso de la densidad, ¿verdad? También tiene que ver con eso. Dicen que la densidad en este caso pues, también puede ver. Bueno, pero estamos hablando de peso específico. Y el peso específico es igual al peso dividido el volumen. Con esa ecuación nosotros calculamos o resolvemos el peso específico. ¿Qué datos tenemos en el caso del oro? Tenemos un volumen igual a ¿qué? A 7.5 centímetros cúbicos. Eso es volumen. Les decía de que el volumen tiene que ver con las unidades cúbicas. ¿No? Y tenemos, dice que pesa un peso de 144.75 gramos fuerza. ¿Verdad? Entonces, teniendo los datos ahí, pues simplemente aplicamos la ecuación. ¿Verdad? Entonces, aquí nos quedaría peso, que son 144.75 gramos fuerza, dividido el volumen, que son 7.5 centímetros cúbicos. ¿Verdad? Hacemos la división y eso nos tendría que dar 19.3. 19.3 gramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Verdad? Y yo les había dado una tabla, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan que en la parte teórica les di una tabla donde estaban el peso específico de algunos materiales? Y buscamos la del oro
Y de hecho, pues exactamente en la tabla aparece 19.3, ¿verdad? Esa tabla para algún ejercicio les sirve a ustedes también porque probablemente no les dé el peso específico de la, solo les da el nombre del material y entonces a ustedes les corresponde ver en la tabla qué peso específico tienen para poder utilizarlo en el programa. Bueno, eso sería entonces, el peso específico para este problema sería 19.3 gramos fuerza por centímetro cúbico. El otro ejemplo nos dice que calculemos el peso específico de un cubo de 8 centímetros de lado, sabiendo que pesa 2.9 kilogramos fuerza. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, lo que cambia o lo que varía en este caso es de que hay que hacer algunas conversiones, ¿verdad? Si se dan cuenta, en este ejemplo que tenemos acá, el resultado quedó en ¿qué? Gramos, fuerza. Y lo que tenemos ahí es kilogramos, fuerza, ¿verdad? Y que tenemos un volumen de 7.5 centímetros. Y ahí nos dicen que es un cubo de 8 centímetros de lado, o sea que solo nos están dando el lado de un lado del centímetro, o que el cubo tiene 8 centímetros de lado, ¿verdad? Entonces, no nos están dando el volumen, solo nos están dando una medida lineal. Hay que hallar primeramente el volumen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Qué datos tenemos entonces? De un lado del centímetro del cubo, están diciendo que podría decirse solo acá que mide 8 centímetros, ¿verdad? Pero como es un cubo, eso significa que de alto también tendría que tener ¿qué? 8 centímetros y de profundidad también 8 centímetros. ¿Cómo encuentro yo el volumen? Pues multiplicando estas tres medidas, ¿verdad? Porque de esa manera me va a quedar volumen va a ser igual a los 8 centímetros por los 8 centímetros por los 8 centímetros. Eso aquí va a ser igual 8 por 8, 64. 512. 512. Y aquí centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico, ¿verdad? Y así obtenemos el volumen. Volumen que necesitamos acá para la ecuación. Ahora, el peso específico, o el peso, perdón. El peso que es igual, nos dice que es igual a ¿qué? 2.9 kilogramos, pues está en kilogramos. Pero si nos damos cuenta de que en este caso, generalmente la respuesta la tendríamos que dejar en gramos fuerza. Ahora, ¿cuántos gramos tiene un kilogramo? ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Ustedes que llevan química, que se conocen todas las medidas de capacidad, de peso, de volumen. Ustedes que ya entraron a la universidad y ganaron el examen de química. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2.9 por 1000 y eso nos va a dar la cantidad en gramos fuerza. ¿Cuánto tendríamos entonces ahí? 2900. 2900 gramos fuerza, ¿verdad? Ya no son kilogramos ahora. Entonces ya teniendo esas medidas, tenemos que el peso es igual a 2900 gramos fuerza dividido 512 centímetros
cúbicos. Hacemos esa división y entonces obtenemos nuestro resultado. Nos da que si va a 5.66 gramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Verdad? De hecho, pues aquí no nos dicen de qué material es, ¿verdad? Simplemente nos están pidiendo allá el peso específico. Vamos a hacer la número. Y la número 3 nos dice cuánto pesa una esfera de 15 pulgadas de radio. Bueno, es una esfera de cobre. ¿Cuánto pesa esa esfera? De 15 pulgadas de radio. Este es el... Noten que ahora no nos están pidiendo el peso específico. ¿Qué nos están pidiendo? Solo el peso, ¿verdad? No nos están diciendo el peso específico. Ojo con eso. El peso específico no es lo mismo que simplemente decir peso. Peso es simplemente su masa multiplicada por la gravedad. Ahora, ¿de qué material está hecho esa masa? No sabemos, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos de qué material está hecho esa masa, entonces lo que estamos haciendo ahí es calcular el peso específico, porque ya no es simplemente su peso. Aquí ya sabemos de qué material es. Puede ser oro, puede ser cobre, puede ser níquel, puede ser hierro, ¿verdad? Eso nos lo va a decir el peso específico. Pero cuando es simplemente el peso, pues puede ser lo mismo de una piedra, de un escritorio, el de una persona, ¿verdad? Eso es simplemente el peso. Bueno, entonces, en este caso nos dicen que hay una esfera de cobre. Obviamente no es una figura plana, ¿verdad? Debe de ser lo mismo que ver una pelota, ¿verdad? Tiene sus dimensiones o está en una tercera dimensión también, ¿verdad? Nos dicen que tiene un radio de 15 pulgadas. ¿Verdad? Eso es lo único que nos da. Ahora, de la tabla que yo les di, entonces aquí vamos a ver la radio igual a 15 pulgadas. De la tabla que yo les di, el peso específico del cobre, ¿cómo? 8.5. Es igual a 8.5 gramos fuerza por centímetro cúbico. Ahora, ¿qué necesito yo para...? Acuérdense que aquí me están pidiendo, como les decía, no el peso específico. Porque el peso específico ya lo tengo. Lo que me están pidiendo es simplemente el peso. Entonces, de esta ecuación, yo voy a despejar el peso. ¿Verdad? Significa que voy a despejar el peso, tengo que quitar este volumen. El volumen que está midiendo va al otro lado a multiplicar. Por lo que me queda, peso específico por volumen igual a el peso. O lo mismo decir también, el peso es igual a el peso específico por el volumen. ¿Verdad? Esa es la ecuación que en este caso voy a utilizar. Porque no me están pidiendo peso específico. Repito eso. Bueno, ¿qué necesito? Peso específico. Ya lo tengo. Aquí está. ¿Qué necesito? Volumen. Lo que me dan aquí simplemente es un radio, nada más. O sea, esta medida de aquí hasta acá. No me están dando toda la medida del volumen de la
de la esfera. Entonces, para eso nos vamos a ayudar un poquito de las ecuaciones que nosotros conocemos en geometría, de cómo hallar el volumen de una esfera, ¿verdad? Entonces, lo adicional aquí, agregar eso, ¿verdad? Acuérdense siempre de que para poder trabajar todo este tipo de problemas, tenemos que tener siempre el volumen, ¿verdad? Si el problema no da el volumen, usted ya sabe que tiene que hallar el volumen en ese problema inicialmente. Bueno, pero antes de hallar el volumen de la esfera, nos damos cuenta también que el radio está dado en pulgadas, ¿verdad? Es conveniente en este caso convertirlo a centímetros, ¿verdad? ¿A qué equivale 15 pulgadas en centímetros? Yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero una pulgada, no me acuerdo bien, una pulgada creo que es igual a 2.54 centímetros. ¿Verdad? Ustedes verifican después. Entonces, en este caso, pues, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos 15 por 2.54. 38.1. Eso sería entonces, ya hablando de centímetros, el radio, 38.1. Ya lo convertimos en centímetros. ¿Ya? Ese sería el siguiente procedimiento. Convertimos las pulgadas a centímetros. Lo siguiente es entonces hallar el volumen. ¿Cómo encontramos el volumen de una esfera? Volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Esa es la ecuación que utilizamos para hallar el volumen de una esfera. Entonces, volumen de una esfera va a ser igual a 4/3 que multiplica al pi, que es igual a 3.14, que multiplica el radio, que ya sabemos que es 38.1 centímetros, pero todo esto antes tiene que ir al cubo, porque dice que es el radio al cubo. Entonces, primero hacemos la operación de multiplicarlo 3 veces, es lo que nos indica el exponente, ¿verdad? Hacer la operación de la potencia, y luego lo multiplicamos por 3.14, por 4, y luego dividido 3, ¿verdad? Entonces, haciendo toda esa operación, primero hay que hacer siempre por orden operativo, pues la potencia, 38.1 al cubo, nos da que es igual a 55.306. Eso multiplicado por 3.14 nos da que es igual a 173.661.91. Eso multiplicado por 4 nos da que es igual a 694.647.64. Y todo eso dividido 3 nos da 231.549.21. Y como aquí multiplicamos centímetros por centímetro por centímetro, nos quedan centímetros cúbicos. Entonces ya Profe, podría mover la cámara un poquito, disculpe. Entonces ya tenemos volumen, ya tenemos el peso específico, y como lo que nos piden es simplemente el peso, pues vamos a hallar el peso. El peso va a ser igual al peso específico, que son 8.5 gramos fuerza por centímetro cúbico. Ahora lo voy a escribir así, multiplicado por el volumen, que son 231.549.21 centímetros cúbicos. Voy a correr un poquito más. Centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos lo cancelo con
centímetros cúbicos. ¿Y qué me va a dar solo? Gramos fuerza. El peso entonces va a ser igual a multiplicar 8.5 por 231.000. Y eso es igual a 168. Y aquí solo me quedaron gramos fuerza, ¿verdad? Y de esa manera entonces resolvemos este ejemplo. Ahí. El ejemplo a resolver en el problema 4 dice cuál es la densidad de un cuerpo cuya masa es de 300 gramos y que tiene un volumen de 60 centímetros cúbicos. Los datos que tenemos o la ecuación que nosotros utilizamos para la densidad es que densidad es igual a la masa dividido el volumen. En este caso, los datos que tenemos es que tenemos una masa de 300 gramos y tenemos un volumen de 60 centímetros cúbicos. Aquí es sumamente sencillo y fácil. Densidad es igual a la masa dividido el volumen. La masa es de 300 gramos dividido el volumen, que son 60 centímetros cúbicos, ¿verdad? Este 0 lo que hacemos con este 0, 30 dividido 6 es 5, ¿verdad? Entonces tenemos que 5 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad entonces de ese cuerpo, ¿verdad? Así de fácil y sencillo. Esto es el ejemplo para este estudiante, para que no lo mezclen. ¿No? Aquí resolvimos entonces el problema de hallar la densidad. ¿No? Fácil. Sí, de hecho, su...